Voy presentando al siguiente conferencista, es Carlos Freddy Ochoa García, Maya Quiché, Guatemala, antropólogo, es investigador social y originario de San Cristóbal Totonicapán, Quiché. Actualmente es profesor titular en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo los estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Entre sus numerosos logros fue investigador visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados CALAS, acá en Costa Rica. Realizó investigaciones sobre tradición oral maya en el lago Atitlán entre 1990 y el 2000. Es investigador asociado de ASIES desde el 2003 y 2024. Autor de 9 publicaciones sobre Estado, gobiernos comunitarios, pluralismo jurídico. También es fundador del Comité de Amigos de Chinche, luego Carlos me va a corregir, y autor de una guía de visita a la zona arqueológica de Ichinche. Adelante, Carlos. Gracias. Creo que puedo hablar así libremente. Muchísimas gracias. Esta reunión me despertó mucha emoción. Al mismo tiempo me preguntaba cómo se podía hablar. Hay una tradición para hablar sobre colonialismo en Centroamérica, y venía con eso cuando miro en ese personaje que está ahí, que es, la foto la tomé, me parece que fue al Museo del Oro, aquí en San José. Entonces no es maya, pero alguien que ve de lejos, ¿verdad? Esta idea de ver de cerca y ver de lejos está en la cultura maya. De hecho, por ejemplo, una vez estaba en una comunidad en la zona de Quechí, donde estoy viviendo, y ese paisaje abierto sobre una montaña, y le decía, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el nombre de ese paisaje arriba verde? Rash, me dice. Y el otro más lejano, le digo yo, Rash es casi todas las lenguas mayas, Rash es verde, ¿ah? Y el otro más al fondo, le digo yo, donde el paisaje yo lo miraba de otro tono. Rash me dice, no, pero en este que está cerca es Rash, y el que está lejos es Rash también, le digo, sí, pero este es un Rash cercano, que era el verde, y aquel es un Rash lejano, que era el azul. Entonces el tono le daba la noción de distancia, cambiaba el tono y lo pasaba de verde a azul. Hablando con un amigo pintor de Quetzaltenango, me lo explicó claramente. Sí, claro, uno de pintor, si quiere pintar un paisaje lejano, usa el azul, y todo lo cercano lo va a pintar en tonos de verde, que es la mayor gama de tonos para el ojo humano, es el verde, me decía. Entonces, esa idea está que, pues, de este personaje que ve de cerca y ve de lejos, o la doble mirada, que sería, pues, que es maya ya, ¿verdad? Y de ver de cerca y ver de lejos, y porque pensaba, pasemos a la idea de colonialismo es esta, creo que es la idea con que nosotros vemos el poder mundial, no hay duda. El colonialismo es una forma de ver el poder mundial, en donde uno se ve así, a partir desde lo colonial, situado desde aquí. Pero en la otra mirada cercana es ver el Estado. Miramos al Estado desde lo colonial. Entonces, esa doble mirada es un asunto muy difícil. Uno se pregunta, sin duda alguna, es lo que tenemos ahorita para ver de lejos y de ver de cerca nuestra posición frente al mundo y frente al Estado, pero que no es solo nuestra, es decir, aquí estamos todos los que vivimos en este territorio. Y estas ideas sobre el colonialismo, me parece que en su estado actual en Guatemala se empezaron a discutir en los años 70. En los años 70 fue una época difícil en Centroamérica, en Guatemala, porque ahí empezó el conflicto armado por esos años. Había una gran discusión sobre la democracia, si era la vía no violenta, y la gente decía, bueno, hay una vía no violenta, es decir, hay una vía mediante elecciones y el voto para salir de esto. Lo que pasó en Chile, que acabó, ustedes saben cómo acabó en Chile con Salvador Allende, entonces eso frustró mucho a las personas sobre la vía no violenta. Pero en Guatemala hubieron en esos años muchos grupos indígenas en varias partes del país que empezaron a discutir esto. Fue un asunto difícil porque esto era frente a la guerrilla de formación, frente al ejército que empezó todo un camino difícil, ¿verdad? Ustedes, no voy a hablar de eso.
Y en medio de eso estos grupos aparecieron. Entonces, el Frente Indígena Nacional, que creó un grupo político en los años 70, en esa idea de que era posible ir a votar. El Comité de Unidad Campesina 78, que era de ahí, Rigoberta Menchú, era una, papá de ella, el fundador del comité, que era más bien la tierra, eh, y que la primera masacre fue alrededor de este grupo del Comité de Unidad Campesina, el 78. El movimiento Tojil, este fue un grupo más ligado más cercano a la guerrilla, que creó un documento Guatemala de la República Burguesa Centralista a la República Federal. El Comité Xelhu era un grupo en la ciudad de Quetzaltenango que en el 95 llegó a la alcaldía local, y ahora casi se desintegra. Ahora es una asociación cultural después de haber gobernado 10 años la alcaldía, que ese yo lo vi de cerca porque fue la zona donde yo nací. Pero es decir, y la idea de colonialismo ahí estaba muy presente porque estaba en boga en los años 70 y era una manera diferente, de hecho lo fue, de ver la situación frente a la guerrilla y frente a ese capitalismo, esa mirada que allá representada mucho también por los militares. Entonces, quería buscar una forma autónoma de ver todos los problemas, porque finalmente de eso se trata, de examinar esto. Y de esa época también se hicieron esos documentos que están ahí, todos esos son muy complicados, representan la época. Réplica del indio a una disertación ladina. Esta es una persona que es Chile Altaverapaz, del 72, que era pensar el racismo, pensar la inferioridad de las personas, todo eso que se ha discutido aquí, ¿verdad? Que lo planteó también el compañero hace un rato cuando decía, ese no soy yo. Es decir, si uno se educa como vieron, entonces vas a ser tú, vas a ser persona, imagínate. Entonces, ese es el problema de esta réplica que dice el señor Pop en el 72. El otro, Requiem por los homenajes a la raza maya, también los de los años 70, en donde también era el problema del racismo. Y esta es la zona Cachiquén, la zona más central. Esta fue una época, es un grupo ahí muy cercado frente a los problemas del ejército y la guerrilla ahí. El otro, fue muy importante también, Guatemala, de la República Burguesa Centralista a la República Federal. Y esa idea de pensar el federalismo. La idea que tengo yo, que he dedicado tiempo a esto, sobre todo al siglo XV, con ese grupo, con esa ciudad de Ichinche, que es una gran ciudad del siglo XV, y he estudiado el sistema político de esta ciudad del siglo XV, es que el sistema político, la idea más cercana es la idea federal. Es decir, no era una cosa centralista, eran alianzas en grupos pequeños en la base, se articulaban en un segundo nivel y en una idea piramidal, y es un sistema de alianzas, de linajes, pero también eran de territorios. Y lo más cercano a eso es la idea federal. Cuando después se organizan los pueblos en 40 años después de las primeras guerras de invasión, esos pueblos se organizaron bajo un sistema federal, es decir, de alianzas. Como sistema político. Esos sistemas duran siglos, no van a acabar, y esas ideas siguen en las personas, ¿verdad? A pesar que nuestros estados son centralistas. Y las personas plantearon que estos que hicieron este documento en el año 78, que era posible una modificación, no de la idea marxista de un centralismo, sino de reorganizar el Estado a la manera federal, porque son ideas políticas muy presentes en el pensamiento político maya, en la tradición política. Entonces fue una idea, yo creo que bastante autónoma. El otro, la declaración de Chinchero del año 80, esto es también, ahí fue ya una época difícil porque ya empezaba, en el 80 empieza todo el conflicto armado en su máxima expresión, ¿verdad? Entonces, fue un grupo de muchas organizaciones que se reunieron en el 80, volvieron a reunirse 30 años después, y hay una declaración de Chinchero, ya que era un poco reexaminar lo que había pasado 30 años después. Pero, digamos, estas ideas políticas se han venido discutiendo allá desde los años 70, desde diferentes tendencias. Entonces, esta que lo tengo ahí entrecomillado son ideas de Rigoberto Quemé, que él participó de esa generación de los años 70, y cuando piensan en esos documentos producidos, decía que en ellos aquí sintetiza, explican la situación precaria de la vida de la gente. Había que explicarse por qué tanto sufrimiento, por qué la pobreza, que finalmente es lo que importa, ¿verdad? Y esa vida desnuda, dice que decir vulnerable, esa vida vulnerable donde no hay,
que dice que no hay ley que le proteja y en continuo despojo. Y finalmente era lo que todos estos documentos pensaban y lo que sigue siendo el problema actual. Me parece que Rigoberto Gemelo fue alcalde de Quetzaltenango al 95 y es una persona que más ha escrito en Quetzaltenango, ha hecho como 400 columnas en diferentes medios y ha discutido mucho el tema del colonialismo. Creo que es una persona que lo ha pensado localmente, ¿verdad? Yo he podido seguirlo porque es conocido, amigo mío, ¿verdad? Entonces, más adelante lo cito 2 veces. Entonces, aquí justamente está diciendo, entonces, él piensa el colonialismo a partir de 3 momentos. A mí me parece que esto es muy importante porque hay que pensarlo a partir de categorías locales y desde una tradición de pensamiento propio, ¿verdad? Entonces, y que la primera es el colonialismo, que la colonización. Dice, la violencia es el modo fundante en que se establece una relación que va a colonizar. Pero esa violencia no hay que verla solamente como que pasó hace 500 años y nunca ha vuelto a pasar, no, está en permanencia. Cada vez que vemos la violencia actuando, atrás viene un sistema de imposición. Entonces, a mí me parece que ver la violencia como un momento fundante de esa relación de dominio, de diferenciación, de inferiorización, de despersonalización, entonces, eso viene atrás. Resistirse entonces frente a la violencia es poner todo este problema de por medio, y entonces él está viendo ese momento fundante en permanencia. Y sirve para verlo hace 500 años como para verlo ahora. Y dice, en un segundo momento, para pensar el colonialismo es pero el colonialismo ya como un proceso de imposición, una estructura jurídico-política, económica que sostiene la ocupación, es decir, y ahora lo estamos viendo con las grandes empresas que están acercándose a los territorios con las mineras, las hidroeléctricas, es decir, se crea todo un dispositivo de legal, se crea un dispositivo de seguridad y todo eso sostiene el despojo y la ocupación. Entonces, esto también está actuando en permanencia, dice, que es un conjunto de... Y el tercer momento es la colonialidades, que la hemos oído, esta palabra se ha usado ya mucho, ¿verdad? Que esto ya es lo que queda de todo esto, ¿verdad? Que está, pero llega a tal punto que está dentro de nuestra cabeza y adentro del corazón, como bien lo planteó el compañero hace un rato, de una manera tan clara, en donde que consiste en una red de dispositivos, en esa idea de que hay algo que funciona por acá, pero por la otra esquina tenemos a otra cosa que nos está oprimiendo, ¿verdad? Que hay desde la esquina religiosa, desde lo económico, lo político, para uno quedar a merced. Entonces me parece que es una forma interesante, ¿verdad? Por lo menos para explorar una forma propia de pensar en la relación con lo internacional y la relación con el Estado, pero también para pensarse uno mismo, porque es el problema, ¿verdad? Entonces, eh, eh, finalmente, dice Rigoberto, hay una trinidad de dominación, exclusión y aceptación. Y este problema de la aceptación es que queda como legado, porque uno dice que la vida así es y que va a ser uno, ¿verdad? Y entonces hay que rebelarse contra la dominación que es política, ¿verdad? Y la exclusión que es económica fundamentalmente, y esta otra aceptación que va adentro de la personalidad. Me parece que es la perspectiva que yo quería presentarles, y esto pensando esos años del siglo XVI, con ese personaje rojo, que es un personaje es un personaje de una danza. Son las danzas de conquista, es el nombre que se tiene. Tienen 3 personajes. El que se enfrenta y muere, que es el héroe militar, ¿verdad? Se enfrenta. El segundo, que es el rey, ¿verdad? Que pierde la guerra, tranza y busca un espacio para sobrevivir, ¿verdad? El que negocia. Y el tercero, que es este personaje que se enfrenta, pelea, no quiere negociar, no se va con el sistema y se retira a la montaña. Entonces, 3 salidas posibles, y el personaje rojo nos presenta esta idea del individuo que se resiste a transar y no muere. Entonces, el problema para pensar este año 24, porque en Centroamérica es un año de referencia para la invasión española, ¿verdad? Entonces, el problema con esta fecha es que
ahí hay una serie de mitos y de historias que se han creado alrededor de 1524 que hay que explicar la historia nacional y hay que empezar por 1524, ¿verdad? Entonces, y se ve como es la piedra angular de un sistema, sobre todo porque se piensa como fecha cero. Es decir, esta idea fueron los liberales del siglo XIX que tuvieron que pensar el Estado después de la independencia, un poquito tardío, porque las independencias son del 21, ¿va? Y ellos estaban 50 años después todavía pensando cómo crear una ideología nacional, ¿verdad? Y entonces ellos, estos liberales, pensaron cuándo empieza entonces la idea de nación. Y le pusieron fecha cero y dijeron en los episodios maravillosos de la conquista. Y entonces pensaron que ahí empezaba la nación, ahí era la fecha cero de la nación. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esta idea. Yo pienso que es pues tampoco es mía, la verdad, otra gente lo ha pensado, de que esas ideologías nacionalistas que piensan el Estado a través de esos mitos fundacionales, en el sentido de que aquí empieza la nación y todo lo demás es una breve noticia. Atrás hay 5.000 años de historia. El problema aquí es que hay que pensar el pasado de una manera plural, ¿verdad? No le podemos poner fecha cero. Atrás hay más pasado. Entonces, tenemos, si cerrarnos, ponerle fecha cero en la historia es cerrarnos a una visión plural del pasado. Y entonces, y ponerle pluralidad no es para ponernos de acuerdo. Es simplemente para pensar que el pasado va mucho más allá. Y ahora que un gran problema central que es político en América Latina es este asunto, que esa moda de América del Sur, del Estado plurinacional, ¿verdad? Entonces, que es un gran debate, no hay salida, por lo menos en Guatemala, decir que es un Estado plurinacional, no nos ponemos de acuerdo, lo cual es mejor. Es decir, todavía está en construcción. ¿Qué es lo plurinacional? En Guatemala sería un asunto en construcción, porque no tan fácilmente se va a aceptar lo que sería en Perú o en Bolivia, o lo que diga el artículo 2 de la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? Donde ya está puesto ahí. Entonces, esta idea de que el pasado es plural es muy importante y va a afectar mucho para pensarnos como nación plural, ¿verdad? Más adelante creo que retomo esta idea, pero por ahorita, por favor, eh, con esta, fíjense que hablando de esto, ahorita estoy haciendo un estudio de un documento de hecho 1567. Es el título de un documento antiguo de una ciudad de Quetzaltenango, donde yo estudié toda la secundaria. En esa ciudad se escribieron también 3 documentos más, son esos que 3 documentos más. Resulta que cuando el pueblo se reorganizó en 1532, después de la invasión que empezó ahí, 1524, las comunidades, los grupos familiares empezaron a escribir sus antiguas historias. Y después esos manuscritos los guardaron y no se supo de ellos hasta 100 años después que empezaron a aparecer en las cortes, porque eran pruebas de tierras. Resultaron siendo usados, pero 100 años después, títulos de tierras. Me da la impresión de que esos documentos fueron hechos para hacer arreglos internos. Se estaba reorganizando el pueblo después de lo que fue la conquista, ¿verdad? La invasión, la pérdida militar. Entonces había que hacer nuevamente ese arreglo federal de todos los grupos de Oceanía, hacia un nuevo territorio municipal, y ahí escribieron, por eso se escribieron sus antiguas historias. Estudié otro municipio que está cerca, que se llama Totonicapán, ahí se escribieron 10 documentos. Lo que se ha dicho sobre estos documentos es que no se les vio como unidad temática en esos documentos. Se le vieron separados de este problema que fue la fundación de los pueblos. A mí me parece que el motivo central fue la fundación del pueblo que llevó a los grupos familiares a escribir sus antiguas historias. El problema fue que todos estos documentos terminaron siendo saqueados de Guatemala, pero todo. Este catálogo del señor William Gates de 1937 es un catálogo que pone manuscritos en venta, en 1537, lista 516 manuscritos. Ahí hay muchos náhuatl, pero ahí están todos los mayas, ahí está el Popol Vuh, el memorial, los 3 documentos de Quetzaltenango, todos los diccionarios importantes, todos están allá y él los terminó vendiendo. Entonces, este señor William Gates, se dice que en cuanto a documentos, el 95% de lo que
de lo que está afuera pasó por sus manos. Él terminó vendiendo esto, por ejemplo, mucho a un señor llamado Ayer, un millonario de Chicago, que era capaz de pagar en el año 1920 $450 por un diccionario Piché de 60 páginas. Vendido allá, por supuesto, en Nueva York, ¿verdad? Aquí se lo robaron. Y aquí se lo robaron. Hay una letra ahí. Entonces, pero lo importante es que eran documentos muy valiosos. Y este señor ayer, un poco entre 1536 más o 1936, empezó a regalar todo, la mayor parte, a la biblioteca Newberry, y 17,000 cosas, su colección de 17,000 cosas. Ahí había mapas, documentación, todo tipo de asuntos, de temas, ¿verdad? Y entonces creo un enorme repositorio allá en Newberry, pero también 5 otras grandes universidades compraron estos. Son las 5 que ya sabemos, ¿verdad? Harvard, Berkeley, Princeton, la Hispanic Society, ante la Hispanic Society en Nueva York fue sobre todo con documentación que los alemanes se llevaron, que fueron los otros, ¿verdad? Entonces ahora ellos dicen que, bueno, es cierto, ellos pueden cuidarlos bien y sin duda se gastan un platal. Y el pues, primer cuestionamiento, tendrían 2 cuestiones para justificar por qué los tienen ellos. 3, primero dice que no los robaron, que aquí no los podían cuidar. Que habían guerras en Yucatán y que estaban quemando iglesias y ellos salvaron a los documentos de que los quemaran. Y que en Guatemala la gente, había un presidente que por ejemplo cada vez que iba a Estados Unidos llevaba documentos y los regalaba allá a las grandes sociedades americanas y que aquí no se tenía precio por eso y todavía no se les sigue teniendo, allá se les estudia. Entonces esa idea, claro, para el colonialismo la palabra robo no existe. Eso está claro. Pero la segunda cosa, que gastan mucho dinero y saben cuidarlos, es para disfrutarlo, pero voy a contraponer un modelo. Y la tercera cosa es que los ponen a disposición global. Bueno, el año pasado yo necesitaba copia de uno de estos manuscritos, les escribí, me atendieron a los 2 meses, me dijeron, ¿puedes esperar 2 meses más? Porque tenemos solicitudes de toda parte del mundo. Pues dije, sí. Me atendió, hablé con una bibliotecaria, finalmente me mandaron un manuscrito en alta resolución, no me cobraron ningún centavo, pero es decir, aquí en Guatemala no hay un solo lugar donde yo pueda pedir eso y me lo den sin cobrarme nada, y así, igual tardan medio año en dármelo, ¿verdad? Entonces, esas 2 cuestiones de que facilitan el acceso global, que lo cuidan, son puntos a favor. Pero contra esto quisiera oponer otro modelo. Es un modelo que existe también en Guatemala de conservación comunitaria de manuscritos, que yo he visto 2 modelos de cerca. Entonces, en el pueblo de Totonicapán se escribieron por lo menos 10 manuscritos y por lo menos 8 se conservan en una forma de conservación comunitaria. Entonces, eso significa que yo no puedo ahorita describir cómo funciona el modelo, porque parte del modelo es que funcione en secreto. Y funciona en secreto porque implica cuestiones de identidad, porque hay un grupo de ancianos que se hace cargo de este documento. Estos documentos no están en un baúl olvidado que no sepa nadie que tiene, no forman parte de la identidad de la gente. Hay un grupo organizado, ese grupo organizado en la comunidad está en relación con otros grupos en la comunidad y de manera que se han conservado y ahí han estado. El profesor Carman, mi querido profesor Carman, él estuvo en Totonicapán en el año 65 y la comunidad dijo, le vamos a mostrar. Y encontré gente, sí, nosotros hablamos y decidimos mostrárselo. Eso me lo contaron también en Mostenango, un lugar donde él estuvo en Buenavac. Él pasó ahí en el 64, conocí a don Santos. Don Santos era hijo de don Cecilio y don Cecilio fue quien le mostró los documentos a Carman, a Robert. Entonces, don Cecilio custodió en su casa esos documentos por 17 años. Después pasaron a otra casa y después a otra casa, y así, en 100 años pasan por 5 o 6 lugares, ¿verdad? Y me dijo, se reunieron y dijeron, bueno, está ahí el señor este que quiere verlo, y discutieron mucho, y dijeron, sí, se lo vamos a mostrar, y se lo mostraron, es decir, fue una decisión comunitaria, el mostrar, y después lo guardaron, en el 87 volvieron a mostrárselo a otra persona que hizo una transcripción y lo publicó en el 87, y después volvieron a guardar en los documentos, es decir, y en ciertas épocas al año se muestra al público y después se guarda, pero todas las condiciones son de un secreto. Eso tiene una explicación, pero también
Si ellos no los hubiesen guardado, hubieran terminado en las manos de Gates y después en Ayer y estuvieran en otros lados. Es decir, no se lo robaron todos, se lo robaron aquellos que salieron del control de las comunidades y de los sistemas comunitarios, y hay todavía manuscritos de esta clase. Entonces, otro asunto que está alrededor de 1524 es que habían por lo menos en 1524 unas 30 ciudades con juego de pelota maya, que era el gran signo de una ciudad. Todas esas fueron aniquiladas. La mayoría en los 30 años siguientes a 1524, pero todavía en 1697 había una tallazal en la zona norte, cerca del lago de Petén, que fue, se supone, la última, lo que se sabe, la última en rendirse. Y entonces estas ciudades todas colapsaron. Eh, eh, por la guerra, por las enfermedades, por la violencia, crisis económica, de seguro delincuencia, todo eso actuó. La guerra fue un componente, ¿verdad?, que desestabilizó todo. Pero el punto es que todo es como si, es decir, imagínense, el sistema acabó con todo el sistema, no solamente urbano, sino al mismo tiempo lo que eso implicaba. Y lo que es tanto peor como eso, se borró de la memoria. Es decir, en su lugar lo que ahora aparecen son los mitos fundacionales, y ahora vimos en el 24, ¿no? Había una ciudad donde había un grupo de gente que celebraba 500 años de la fundación de la ciudad, y había ahí 10 kilómetros adelante, 500 años de la fundación del primer templo, lo hizo el mismo individuo Tonatiuh Alvarado. Había otra ciudad, y Chinché, había un grupo también que celebraba 500 años de la fundación de la primera capital. Crearon una, ahora resulta que no destruyeron 30 ciudades, sino venían fundando ciudades. Entonces, un reemplazo de mito por mitos fundacionales, ¿verdad? Y de eso no nos hemos liberado. De borrar el pasado, borrar ese sistema urbano con todo lo que implicaba, y en lugar y sustituirlo por mitos fundacionales, ¿verdad? Aparte de eso, está hay una serie de mitos religiosos. Se celebró los 500 años de la primera misa y cosas de ese tipo, pero es una colección. Entonces, veis cómo esto es interesante, porque no solamente borra el pasado, sino le reemplaza. Eso es una cosa. Y aquí está el listado de las 30 ciudades, pero eso lo sabemos por registro arqueológico. Están los arqueólogos que ahora lo saben, ¿verdad? Pero en las escuelas no se sabe, eso no se estudia. De hecho, de esas 30, solo hay 4 en parques arqueológicos que se les puede ver. Los demás están montañados. Uno puede llegar frente al lago de Titlán, la gran ciudad de Chillán. Es una cosa entre arbustos y todo, se siembra café y es muy difícil hasta que le dejen entrar, ¿verdad? Entonces está olvidado y se sabe, solo los mapeadas están, pero por los arqueólogos. Pero en el conocimiento, en la cultura de los niños y en general, ¿verdad? Lo que se sabe de la historia maya. Miren, para empezar, se explica la historia maya usando ese lenguaje de los arqueólogos. Preclásico, clásico, posclásico y todavía palabras más complejas como el epiclásico. ¿A qué hora uno va a empezar a pensar eso, verdad? Entonces, con un lenguaje pero se podría pensar en esa cronología, por ejemplo, a partir del calendario maya. Y es posible. En Ixinché se explica la cronología de Ixinché a partir del calendario maya. Y no por sí por desechar, por una parte para la educación, el lenguaje de los arqueólogos, no por estar en contra, que pueden seguir usándolo, pero con ese lenguaje para transmitirle este conocimiento, es que no es así, ¿verdad? Entonces, y lo sabemos ahí, pero esta otra cuestión que el Estado solo tiene 4 parques arqueológicos, por lo demás, ¿no? ¿Verdad? Es que todo eso no se puede borrar, no solamente de la memoria, sino físicamente, están ocultos, ¿verdad? Y ninguna política. El gobierno actual no ha hecho absolutamente nada, y si me oyen, la tendría que repetir. No han hecho nada por poner en práctica una nueva política para recuperar todo el patrimonio arqueológico, que se está perdiendo, por supuesto, porque ahora la agresión es mucho más fuerte. Entonces, hubo un segundo momento, pero este fue después de los acuerdos de paz, y los acuerdos de paz de 1995 fue un ensayo largo, son una docena de acuerdos de todo tipo. Uno muy famoso, que era un acuerdo sobre asuntos indígenas, ¿verdad? Que fue una colección de todos los de problemas que se tienen y cómo se podían superar, y compromisos del gobierno, todo eso.
se han hecho estudios y estudios exhaustivos acerca del contenido de estos acuerdos de paz y vamos a cerrar la discusión porque la evaluación de lo que se ha logrado a partir de la paz es frustrante, ¿verdad? Pero los pueblos indígenas no se quedaron tampoco, no se conformaron con la enorme discusión de los acuerdos de paz, empezaron a hacer propuestas de reforma política. Entonces ahí tenemos una decena también de documentos de reforma política. Hay una última de 24 que se presentó al gobierno que tomó posesión el año pasado, ¿verdad? Y en estos documentos, si uno ve la palabra colonialismo, aparece muy pocas veces. De hecho, hay unos recuadros ahí que yo ahora puede uno saber cuántas veces aparece la palabra colonial, colonialismo, y aparece 3, 4 veces. Es decir, aunque no sea una palabra que organice el discurso, pero está claro que ver el pasado, ver los problemas actuales, es eso lo que Rigoberto decía, que es una forma de ver, de pensar esa vida desprotegida, sin ley, ¿verdad? Sujeta al despojo. Entonces, aunque la idea de colonialismo no organiza el discurso político, está presente, omnipresente, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? Y estos documentos son muy complejos, cada uno, en realidad, todavía creo que se sigue en discusión. El problema actual, como decía, no es tanto seguir produciendo ahora estos documentos, sino buscar una articulación, un diálogo, porque estas son facciones, por decirlo menos, ¿verdad? Grupos diferentes que piensan cuál es la problemática nacional y qué proponemos, ¿no? Sí, pero cada quien por su lado, ¿verdad? Y aquí son 10 a lo largo de casi de 2013, sobre todo hasta el 2016. 2016 empezó un problema muy importante que fue la corrupción dominó todo el sistema político, ¿verdad? No me puedo detener aquí a analizar qué hay adentro de cada uno de estos documentos, pero es decir, pensar la problemática nacional es algo que ha sido ya algo presente y que muchos grupos están en eso. Creo que el reto nacional es de un diálogo amplio, por lo menos para tener propuestas únicas, pero eso implicaría un movimiento político, eso no existe, tal cosa no existe, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, hay un problema en medio de esto y es que la forma que nos presentan los censos y la información de los censos, ¿verdad? Entonces, esta idea de presentar, por ejemplo, estos son datos, no se puede ver el título allá, pero estos son datos sobre cobertura de energía eléctrica. Creo que si puede borrar la última para que se vea ahí la franja que cubre allá arriba. Sí, es que no se puede ver el título de la gráfica. Bien, entonces el problema es que los censos del Estado, los censos de Naciones Unidas presentan la información de una manera dispersa, así como aparecen los datos. Y entonces aquí de lo que se hizo con este grupo de trabajo, bueno, en realidad es una idea desarrollada con un grupo en el que participé cuando estaba Richard Adams hace tiempo, pero que también fue parte del grupo. De presentar la pobreza, pero en función de bloques, municipios que tienen más del 75% de población indígena, o los que tienen más del 50 o más del 25, es decir, agrupar los territorios en función de la población indígena, porque eso nos permite ver dónde se concentra, en este caso, la pobreza, y vemos que la pobreza se concentra en aquellos territorios que tienen del 50 al 75% de la población indígena, con otra pequeña franja allá arriba, que no es indígena, que es decir, la pobreza afecta a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, la importancia de este cuadro, que es al igual que el siguiente, tiene que ver con, por favor, con la misma idea de presentar no los datos de forma desorganizada, sueltas, sino organizada en función de los territorios. ¿Verdad? Esto es algo muy importante, creo que es una idea también presente en los documentos de hace un rato de los que estaba hablando. Yo después voy a tratar de unir todo esto para mostrar cómo ahí es importante pensar en los territorios para ver todos los problemas posibles. Y organizarlos todos, en este caso que en Guatemala nos ha funcionado muy bien, de organizarlas en función de territorios. Para lo siguiente. Hay otra persona que también, hace rato estoy hablando de Rigoberto Quemé y quisiera hablar un minuto sobre Demetrio Bocpi, es otra persona también
que ha pensado mucho, sobre todo en los años 90, 2010, una persona multicitada para hablar de estos temas y cómo ver el país. Y él pensó en esos años 90 el colonialismo a partir de la idea de colonialismo interno, que es una idea muy presente en América Latina, ¿verdad? A partir de, sobre todo de México, ¿verdad? Y entonces, y frente a esta idea, el colonialismo interno significa que el Estado mismo es ahora la gente, ¿verdad? Por eso la idea de democratizar el Estado, por eso la idea de esta. Pero no solamente el Estado, es también que hay un grupo que se apropia del Estado, ¿verdad? Entonces, frente a esta idea de que el Estado es el titular de ese colonialismo interno, él dice, bueno, la autonomía es una salida. Entonces, la idea es un reclamo autonómico, pero se puede decir muy bien, pero a la hora de hacer ni cómo, ¿verdad? Eso ya es otro asunto. Entonces, pues él intenta pensar cómo se podría dar la autonomía en función territorial o en función de eso es muy complejo, no es algo que venga ya dado para una solución que le echan agua y azúcar y ya salió la autonomía. No es, ya, aquí uno lo mismo lo ve en Centroamérica, desde el modelo de la costa caribe nicaragüense o las comarcas panameñas o cómo están aquí en Costa Rica, que es también estudiado como otro modelo, ¿verdad? Entonces no tenemos un modelo aquí mismo en Centroamérica, ¿verdad? Eh, y, eh, y en Guatemala, el modelo de facto son las autonomías comunitarias, en el sentido, pero es de facto, es decir, no hay ninguna ley que diga aquí hay autonomía. La gente, a fuerza de pulmón, ha mantenido estos espacios. La otra, entonces el otro planteamiento yo aquí sintetizo groseramente, solo tomo dos, de hecho, de Demetrio Portí, pero escribí el año pasado un artículo que me pidieron del CINSUR para estudiar el pensamiento de Demetrio Portí, que yo he seguido de cerca también, mi maestro y amigo también. Hice un artículo sobre el pensamiento de Demetrio Portí, sobre todo a partir de la idea de la autonomía y esta idea de que el Estado sigue pensando la misma, o sea, en viejos años 60, ¿verdad? No ha salido del enfoque indigenista y no va a salir. Se va a necesitar de una revolución que por ahora no se ve ni aunque significa entonces que las salidas diferentes para esta idea del colonialismo interno y vamos a ver, gracias, pase la siguiente. Entonces aquí, esto pase la siguiente, no sé qué hace esto aquí. Esto se me puso hace un rato, pero era el señor Gates que ahí decía en inglés, prácticamente no dejamos nada en los museos ni en la Biblioteca Nacional, porque él mandó dos personas aquí allá a buscar todo lo que había que buscar para llevarse. Entonces, pero media se me fue colgando hace un rato. Bueno, miren, este es un asunto muy importante porque se trata de este documento que estoy estudiando ahorita de 1567 en donde el documento no tiene bautismo, sin esas ideas está todo disperso en este documento, pero uno encuentra la importancia central de lo que el bautismo significó. Entonces, en primer lugar, la gente llegaba a bautizarse y el día de su bautizo tenían que ponerse nombre, ahí era un nombre católico, ¿verdad? Ahí tiene la lista de los grandes principales de la ciudad, de Xelajú, y todo el mundo conservó el apellido, pero tenía que ponerse un nombre católico, los católicos del santoral, ¿verdad? Pero no solamente eran las personas que se bautizaban, también a las montañas, ¿verdad? El volcán ya no era Liscanul, era Santa María. El otro volcán de enfrente era no, Candelaria. Y le cambiaron nombre a toda la geografía. Esto es un problema central ahora. También las familias, muchos grupos familiares se cambiaron el apellido y los territorios y sobre todo los pueblos que se fundaban tenían que fundarse con un nombre. Ahora es cierto, las reglas coloniales que tenía que ser un nombre de un santo, ¿verdad? Pero ¿qué santo escoger? Eso ya no. Ahí la gente tenía autonomía para decir si les convenía porque creían que Santa María era mejor, o San Juan, o San Cristóbal, o San Sebastián. Y la escogencia del santo va a depender de cómo la gente pensó, imaginó que era el santo, ¿verdad? Por ejemplo, San Cristóbal era pensado como la divinidad del agua. Y yo hice la lista de unos 13 lugares en el país que se llamaban San Cristóbal y todos estaban cerca de un río, de un lago, de
una fuente de agua. Entonces, había una forma en que la gente en el siglo XVI imaginó o pensó a los santos y lo adoptó si les convenía o no, en función de la geografía. Entonces, hasta ahí no llegó, el dominio nunca fue total. Esta es la conclusión, ¿verdad? Sí, había una regla colonial, pero se escapaba, ¿verdad? Esto, pero lo importante es esto, que los nombres de la geografía, los nombres de los territorios, los nombres de las personas, y se pensó incluso en cambiar los nombres de los idiomas. Hasta ahí no llegó, ¿verdad? Pero está ya con unas frases muy duras, que esas verdes que no alcanzan a leer, dice, y ahora se olvidarán de su nombre para siempre. Y otra frase, y ahora tendrán nombre verdadero. Y lo dice en el documento, ¿verdad? 3 minutos y medio. Ah, perfecto. Ahora sí, estamos hablando al final. Vamos, estoy casi al final también. Entonces, esta es una idea del tiempo. Tal vez tendría que cerrar con esto, porque los 3 minutos, pensando porque la tenía dispuesta, que justamente estaba dispuesta. Este es un relato del lago de Atitlán que dice que un pescador cayó al fondo del lago y ahí dice que vio al pueblo que ya no existía, el pato po que ya no existe, otros peces que ya no existen, los vio en el fondo del lago. Y cuando salió, había pasado muchos años que él afuera ya solo vio gente que ya no conocía, como ese relato de Einstein que uno oía hablar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se explica esto? Bueno, resulta que la concepción del tiempo, maya, el ser un cronotopo, cómo se ve el tiempo, es pensado como una planta de maíz. El pasado está abajo, uno baja al fondo del lago y ve el pasado, y el futuro está arriba, son las flores, son los retoños. De hecho, en las lenguas mayas no hay palabra para decir pasado, no hay palabra para decir futuro. Lo que se usa son metáforas, ¿verdad? Cuando la gente le dice a uno, yo pienso en mis hijos, en las flores, en nuestros retoños, está diciendo, yo estoy pensando en el futuro. O cuando dice, pensemos en las raíces, dice, estamos pensando en el pasado. Se usa una metáfora, es decir, frente al cronotopo griego, que es el occidental, el pasado está atrás, miremos hacia el futuro y mirar hacia adelante, porque va de atrás hacia adelante, que lo dijo también hace un momento, lo dijeron hace un rato. Aquí el cronotopo es de abajo para arriba, el pasado está abajo, el futuro está arriba, pero no se puede vivir sin raíces. No se puede vivir sin pasado, tampoco se puede pensar un pasado sin futuro, es decir, es la noción de vida misma la que está implicada en esa noción de pasado. Tengo que concluir aquí. Muchísimas gracias.